Pues como acabamos de cantar de la historia de Cristo y de su amor, vamos a hablar en esta mañana en que vamos a celebrar la Cena del Señor y para la cual vamos a preparar nuestros corazones. Y lo vamos a hacer, vamos a hablar de Cristo y de su amor, pues tomando de nuevo un versículo en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. En esta ocasión el versículo 9, que ya en la última ocasión en donde estuvimos hablando de este pasaje ya empezamos a comentarlo. Así que Isaías capítulo 53, versículo 9. En su día digo que cuando comenzamos a comentarlo, dije que en la profecía hay muchas cosas que parecen insignificantes y muchas cosas que parecerían en ella improbables que sucedieran, muchas cosas que tienen que ver con la vida y con la muerte del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos, pues, en este versículo algunos detalles acerca de su sepultura y acerca de su muerte. Cosas que en principio podían parecer, repito, insignificantes o podían parecer improbables que sucedieran. Pero cada pasaje que habla del Señor Jesucristo es importante y es digno de que lo tengamos en cuenta. Hay otros pasajes en la Escritura que hablan del Señor que a veces lo pasamos y, bueno, decimos, no tienen mucha importancia. Pero todos tienen gran importancia porque todos hablan del Señor y de cosas relativas que son importantes al Señor. Por ejemplo, cuando se dice que sus padres lo llevaron al templo y pagaron 2 tórtolas y 2 palominos, o 2 palominos, pues alguien puede decir, bueno, esto es poca cosa, es una cosa insignificante, ¿para qué se dice esto? Y así multitud de detalles en la vida del Señor que podrían parecer insignificantes o podrían parecer superfluos. Pero repito, todos son importantes y por eso nos estamos deteniendo tanto en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, donde se habla, pues se profetiza, decimos que más bien parece una historia que una profecía, se profetiza de muchas cosas acerca de la obra del Señor. Así que leemos sin más dilación Isaías capítulo 53, versículos del 7 al 9, y pedimos la bendición de Dios. Isaías 53, versículo 7. Evidentemente habla del Señor Jesucristo y dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, o más bien con el rico, es la traducción literal, con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre nuestro, en esta mañana queremos mostrarte la gratitud de nuestros corazones cuando venimos ante ti, por todas tus bendiciones que nos das por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la bendición que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el cual también queremos darte gracias, no solamente por las cosas que nos das por medio de Él, sino también por Él. Queremos darte muchas gracias y queremos, Padre, puesto que estamos en tu presencia, que tu Santo Espíritu nos guíe para que este Evangelio sencillo que aquí encontramos sea, como hemos cantado, de recordatorio para todos nosotros, sea para que tú inflames nuestros corazones para servirte y para amarte, para que también, si es tu voluntad, tú puedas tocar los corazones de otros, quizás que estén presentes y que no te conocen. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestros pecados y nuestras debilidades, pero en ti esperamos y en ti confiamos para que tu palabra no vuelva a ti vacía. Y lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos de nuevo el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Recuerdo que el día anterior ya dimos un vistazo general a las 3 partes que tiene el versículo. Son fáciles de distinguir, ¿verdad? Se dispuso con los impíos su sepultura, una parte, con el rico fue en su muerte, otra parte, no hubo maldad,
nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que dimos un vistazo general a las tres partes y no voy a detenerme otra vez en eso, pero sí quiero destacar que sacamos aquí una aplicación importante para nosotros mismos. En lo que vimos el día anterior, sacamos una importante aplicación para nosotros mismos cuando nos comparamos con lo que aquí está escrito acerca del Señor. Se habla de la sepultura y la muerte de Cristo, pero se dice que eso fue aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y decíamos, si nos miramos a nosotros mismos, hemos de reconocer todos, y el que no lo reconozca puede que su mente no funcione muy bien, hemos de reconocer todos que hemos hecho maldad. El Señor nunca hizo maldad. Nosotros hemos hecho maldad y no poca maldad. Y del mismo modo, el Señor no hubo engaño en la boca del Señor, pero en la nuestra sí que ha habido engaño y quizás no poco engaño. Porque si hay maldad en nuestro corazón, de lo que tenemos en el corazón sale por la boca y hay muchas formas de engañar, muchas formas de mentir. Así que el Señor nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, nosotros hemos hecho mucha maldad y ha habido mucho engaño en nuestra boca. Con lo cual, ¿qué es lo que merecíamos? Dice la Escritura, pues que con los impíos fuera nuestra sepultura. Por nuestra maldad y por nuestro engaño merecíamos que nuestra sepultura fuera con los impíos. Y decíamos el día anterior, y no solo con los impíos, sino con el impío, con mayúscula, con el impío por excelencia, que es el mismo Satanás. Eso es lo que merecían nuestros pecados. Pero por la fe en Cristo, digamos, la historia se vuelve y en vez de con los impíos ser sepultados, con el rico seremos en nuestra muerte. Con el rico con mayúscula. Con el rico poseedor de todo, seremos en nuestra muerte, porque Él ha vencido a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Ahí tenemos el gran contraste entre nosotros y el Señor. El Señor estaba previsto que muriera y fuera sepultado con los impíos. Dios actuó y con el rico fue en su muerte, aunque fue puro por completo. Nosotros, en cambio, por nuestra condición de impureza y corrupción, merecíamos ser sepultados con los impíos y con el impío, pero por la fe en el Señor Jesucristo seremos con el rico. Eso vimos. Ahora vamos a detenernos en otros aspectos también que tienen que servir para nuestro consuelo. Hemos cantado Dime la antigua historia, ¿verdad? Para consolar mi alma, para consolar mi corazón. Pues hay otros aspectos aquí que han de servir para nuestro consuelo. Y esos aspectos tienen que ver con el Señor Jesucristo y con Dios el Padre. En tres cosas o de tres cosas tendremos que hablar, pero en esta mañana solamente me voy a detener en las dos primeras. En primer lugar, tres cosas para sacar consuelo. Cristo es nuestro fiador, ahora lo hablamos. Segundo aspecto, Cristo como modelo para ver la providencia de Dios. Y tercer aspecto, Cristo como nuestro gran ejemplo. Y estas tres cosas, Cristo como fiador, modelo para la providencia de Dios y Cristo como nuestro ejemplo, eso tiene que servir, como las palabras que habló José a sus hermanos, no temáis, para que tengamos gran consuelo. Pues vamos entonces lo primero, Cristo como nuestro fiador. Dice la primera parte del versículo, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. La primera parte nos muestra el pago de una deuda, se dispuso con los impíos su sepultura. Y la segunda parte nos muestra la satisfacción por parte de Dios en cuanto a que esa deuda fue pagada. ¿Lo vemos? ¿Lo repito? Si el Señor tuvo que morir y estaba dispuesto que fuera enterrado en su sepultura como si fuera un impío, eso significa que el Señor pagó por algo, porque Él no tenía pecado, evidentemente, ¿no? Y si con el rico fue en su muerte, significa que Dios actuó como estando satisfecho, es decir, Dios cambió aquel destino que tenía el Señor Jesucristo y con el rico fue en su muerte porque Dios, la justicia de Dios estaba satisfecha. Así que Cristo es nuestro fiador. ¿Entendemos esta palabra todo el mundo? El fiador es aquel que paga lo que uno debe. Eso es el fiador, ¿verdad? Y que Cristo sea nuestro fiador debe ser de gran consuelo, porque teníamos una gran deuda y porque Cristo la pagó al completo, y sabemos que la pagó al completo porque Dios actuó dándole una muerte con el rico.
En cuanto a nuestra deuda, simplemente os recuerdo lo que dice la Escritura. ¿Me seguís? 2 partes. En la primera parte del versículo, con los impíos su sepultura, con el rico en su muerte. Nuestro fiador de un mejor pacto, dice la carta a los Hebreos. ¿Y cuánto pagó? ¿Cómo era nuestra deuda? La Biblia dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El Señor dice: maldito todo aquel, toda aquella persona que no cumpla a la perfección toda la ley para hacerla. Por tanto, todos nosotros estábamos, y están los que no creen en Cristo, bajo maldición, porque no hay nadie que haya cumplido toda la ley a la perfección. Esa es nuestra deuda que teníamos que pagar a la justicia de Dios. Dios nos declara maldito a todo el que no ha cumplido a la perfección su ley. Pero también puede leerse en la carta a los Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso es que fue nuestro fiador. Nosotros, maldito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La maldición estaba sobre nosotros, Cristo nos redime pagando por nosotros, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. Así que eso está claro, ¿verdad? Teníamos una gran deuda a la justicia de Dios, una deuda que es con la palabra maldición, pronunciada por el mismo Dios, es suficiente para darnos cuenta de cuán grande era esa deuda. Pero Cristo, el fiador, nos redimió de la maldición. En cuanto a lo segundo, ¿cómo podemos estar seguros de que eso es así? Y leemos: mas con el rico fue en su muerte. Es decir, Cristo murió, pero nada más que murió, cuando ya había pagado la deuda, Dios comenzó a exaltarlo, Dios comenzó a honrarlo. ¿Veis lo que digo? No solamente en la resurrección y su vida al cielo posterior, sino nada más que murió, ya su obra estaba terminada, Dios comenzó a honrarlo. Y no solamente le dio una sepultura decente, sino una sepultura honrosa, como sabemos que hicieron pues José de Arimatea y Nicodemo. Así que la justicia de Dios había quedado completamente satisfecha. Nos dice en la carta a los Colosenses que clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, como si un juez hubiera dictado sentencia, tuviéramos la sentencia por delante, y Cristo clava en la cruz esa acta de los decretos, esa sentencia, y nos redime a nosotros de la maldición de la ley. Este es el sencillo evangelio. La justicia ha quedado satisfecha, ya tras morir Cristo tuvo una sepultura honrosa. Tengo que decir que de entre todos los pueblos en la antigüedad, los judíos cuidaban mucho las sepulturas, los entierros de las personas. De forma que hoy también se hace, pero no tanto. Cuando una persona era importante, pues había más honores, y cuando era menos importante había menos honores. Pero cuando una persona era un criminal o un impío destacado, o por ejemplo alguien que moría en la cruz, prácticamente es que muchas veces ni se enterraba. Se dejaba. Sabéis que en el caso del Señor y aquellos 2 que fueron crucificados con Él, fueron bajados de la cruz porque era la fiesta de la Pascua. Pero en otros casos, los caminos que conducían a Roma estaban llenos de cruces, porque eso equivalía para las personas una maldición, era una maldición. Y así aparece en la Escritura. Cuando se quiere hablar de personas malditas por Dios, se habla de que no son sepultados, o que sus huesos son sacados de la sepultura, o que son sepultados en una sepultura de asno, o que se lo comerán los perros. ¿Os suena estas cosas? Vamos a buscar en Jeremías, libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 8, versículo 1. Jeremías 8, 1. Dice: en aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas, es decir, los huesos de todos los dirigentes de todo tipo, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron,
en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Sus dioses eran el sol y la luna, y dice, bueno, pues saldrán de los sepulcros todos los huesos, los sacaré y los pondré a la intemperie. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Así que el tener una sepultura indigna o el no ser sepultado era señal de maldición de Dios. En el mismo libro de Jeremías, no lo vamos a buscar, a un rey malvado, Joacín, se le profetizó que en sepultura de asno sería enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Un rey impío, por la maldición de Dios, sería arrastrado y lo echarían fuera de las puertas de Jerusalén y como mucho en sepultura de asno. De Jezabel, aquella reina malvada, se profetizó que los perros se la comerían y eso fue lo que sucedió. Volvemos a Cristo entonces. Cristo murió ciertamente como un impío, cargando con los pecados de innumerables impíos y bajo una gran maldición. ¿Y cuál tendría que haber sido su sepultura? Pues decimos, o ninguna, o una sepultura totalmente ignominiosa. ¿Qué es lo que sucedió con el mismo Judas, aquel que lo traicionó? ¿Nos acordamos? Dice el libro de Hechos de los Apóstoles que se colgó y probablemente lo dejaron colgado mucho tiempo, de forma que dice que se reventó y sus entrañas se esparcieron por toda la tierra. Pero en cuanto a Cristo, te digo, nada más que murió, Dios reconoció su obra y lo honró, evitándole la sepultura o la no sepultura de un impío. Por tanto, digo, aquí tenemos que obtener consuelo y aliento para nuestra fe, que nuestra fe descanse en el fiador, que hay un fiador que pagó por toda nuestra deuda. Su último acto de humillación fue casi instantáneamente seguido por su primer acto de exaltación. ¿Lo vemos? Murió en la cruz, pero nada más que murió, al poco tiempo fue ya exaltado por Dios, honrado por Dios, que movió el corazón de José y de Nicodemo para que así lo enterraran. Por eso los cristianos, desde los primeros tiempos, comenzaron en los funerales de los hermanos cuando morían, pues a hacerlo con cánticos de gozo, con salmos y con acciones de gracias a Dios. No solamente mirando la resurrección de Cristo, sino mirando también lo que había sucedido con la sepultura de Cristo, porque ellos consideraban que también iban a ser sepultados sus hermanos con el rico, como hemos dicho antes. La forma de que los primeros cristianos veían la muerte de sus hermanos. Y digo, aquí hay aliento para nuestra fe. Los cristianos hemos de perder el temor a la muerte y el temor a la tumba, las dos cosas. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Las dos cosas, ¿verdad? Muerte y sepulcro. Y decimos, los cristianos hemos de perder el miedo a la muerte y al sepulcro porque Cristo ha vencido a la muerte y al sepulcro. Sigue diciendo Pablo, pero gracias demos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que hace que la muerte y el sepulcro no sean victoriosos sobre nosotros. Así que así hemos de mirar la muerte y nuestra sepultura. ¿Cómo es la sepultura? ¿Cómo son los sepulcros? Tanto si se entierran en el suelo como si se entierran en los nichos a los que estamos acostumbrados. Y decimos, una característica es que son fríos, ¿verdad? No creo que haya allí ninguna estufa en ninguno de ellos. Pues los cristianos hemos de mirar nuestro sepulcro, nuestra muerte, como algo cálido. Porque Cristo, por así decirlo, ya lo calentó por nosotros. Quizás los padres que tenéis niños pequeños, ¿habéis hecho alguna vez eso? Alguna vez alguno quizá lo hayamos hecho. Sabéis lo que digo, ¿no? Calentar en época de mucho frío aquella cama que es el lugar donde se va a acostarse algún ser querido. Pues así hemos de ver nosotros también nuestro sepulcro. Ya no es el sitio frío y lúgubre donde vamos a ir, sino que fue calentado para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Así que no hay un paso en el camino al cielo que nuestro Señor no haya dado. La tumba para el cristiano no es más que un lecho de espera y por eso se utiliza en la Escritura muchas veces la palabra dormir y se dice que los cristianos duermen. En el Nuevo Testamento no se dice que los cristianos están sepultados normalmente, sino que duermen.
Duermen, el cuerpo está dormido y el espíritu está con el Señor. Duerme en descanso y confianza. Así que los cristianos tenemos muchos motivos para alegrarnos por el Señor Jesucristo y tenemos motivos para alegrarnos también con nuestra muerte, aunque parezca raro. Dice Pablo en su carta a los tesalonicenses que no tengamos tanto pesar como aquellos que no tienen esperanza, porque si alguien durmió con Cristo, también Cristo lo resucitará. Así que nos podemos alegrar en nuestra muerte. ¿Por qué? Y dice la Escritura, porque el Señor ha dicho, Padre, quiero que donde yo estoy, aquellos que me has dado estén conmigo. Porque dice Pablo, porque deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que nos tenemos que alegrar, porque por Cristo tenemos seguridad, con confianza y acceso al Padre. Dios ha unido el pecado con la vergüenza. Eso es lo que aparece en la Escritura, ¿verdad? Adán y Eva se escondieron. Y en el libro de Apocalipsis dice que llegará un momento en que los grandes, los reyes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, llegará un momento en que se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes para ocultarse de la ira del Cordero. Llegará un momento en donde todo el mundo, grande, chico, pequeño, el que sea, se esconderá para ocultarse de la ira del Cordero. Pero nosotros, los cristianos, ya no tenemos que escondernos, ya nuestro semblante no tiene que estar triste. Podemos levantar nuestras cabezas porque nuestras culpas han sido quitadas. El fiador ha pagado. Volvemos a Isaías. Hay una segunda parte, una última parte en el versículo que dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo era nuestro fiador? ¿Era de fiar el fiador? Valga el juego de palabras. ¿Era fiable el fiador? Porque yo puedo decir, soy fiador de uno de vosotros y después pues no tener aquello con que pagar la fianza, ¿verdad? Pero era fiable, era adecuado nuestro fiador y leemos, repito, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que si nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿por qué entonces murió? Si decimos que Dios ha unido el pecado con la muerte y la vergüenza, pues evidentemente no murió por su causa, no murió por sus pecados. Esa fue la fianza. Y esto no solamente tiene que servir de consuelo para nuestra fe, sino que tiene que servir también para que inflame esto nuestros corazones para amar y servir a ese Señor. Si somos cristianos y somos conscientes de eso, pensad alguna vez en casa lo que significa una gran deuda, lo que significa un gran pago por esa deuda, un fiador. El fiador era fiable. Nadie lo pudo convencer de pecado, dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Quién de vosotros me convence de pecado? En la primera carta de Juan dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si todos sus sufrimientos fueron por el pecado y Él no tenía pecado, así que ¿por quién o por quiénes fueron esos sufrimientos? Y decimos evidentemente por nosotros. El justo por los injustos padeció una sola vez para llevarnos a Dios. Eso dice Pedro. Y repito, de aquí no solamente consuelo, sino también amor hacia aquel que pagó por nosotros. ¿Entendemos cuando dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto? El amor no mío hacia Cristo, sino el amor de Cristo hacia mí, porque ¿cuándo pagó la fianza el Señor? Y decimos, cuando no la buscábamos, cuando no la queríamos, cuando ni siquiera pensábamos que la necesitábamos. Teníamos una gran deuda y decíamos, bueno, el que más. Y la mayoría ni pensaba que tenía una deuda con la justicia de Dios. Y el Señor paga cuando ni la queríamos, ni pensábamos que la necesitábamos y la rechazábamos. El amor de Cristo nos constriñe, pero sigue diciendo Pablo, que si uno murió por todos, y aquí está nuestra identificación con el Señor, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que va unida la fianza, va unido el fiador al amor y al servicio que debemos al fiador. Fue un Cristo puro que murió
por una persona impura como yo. Fue un Cristo santo el que murió por un gran pecador como yo. Y alguien puede decir, si todavía no es capaz de decir por un gran pecador como yo, si Cristo murió por grandes pecadores, los que aún no sois del Señor podéis decir, ¿y por qué no murió por mí? ¿Está claro que murió por grandes pecadores? ¿Está claro que no tenía pecado? ¿Está claro que grandes fueron sus sufrimientos? ¿Está claro que grande fue lo que pagó? ¿Está claro que grande fue la fianza? ¿Está claro que grande fue la deuda? Pues si alguno no es del Señor tendrá que preguntarse, bueno, ¿y por qué no lo hizo por mí si eso fue por grandes pecadores? ¿Quiénes quedan fuera de la fianza? ¿Quiénes quedan fuera del pago que hizo el fiador? Pues yo entiendo que solamente quedan fuera aquellos que piensan que no tienen tantas deudas. Es decir, aquellos que creen que son medianamente buenos y que podrán presentarse delante del Señor. Aquellos que piensan que no tienen necesidad de médico, que no están enfermos y por tanto no tienen necesidad de médico. Esos son los que se quedan fuera de la fianza. Pero para los que están en esta situación tengo que decirle que aquí en el versículo que estamos considerando no solamente se muestra la bondad de Dios, sino que se muestra también la severidad de la justicia de Dios. Eso se muestra ahí, ¿verdad? Porque Cristo fue muerto y fue sepultado, ¿verdad? Amor de Dios, pero también la severidad, como dice Pablo en la carta a los romanos. Mira la bondad de Dios para los que se arrepienten, pero mira también la severidad de Dios para aquellos que no se arrepienten, lo dice Pablo hablando del pueblo judío. Así que los que están sin fiador están en una mala situación. El Señor dijo en una ocasión, cuando llevaba la cruz, iba por las calles de Jerusalén y detrás de él iba una comitiva de mujeres mayormente llorando y lamentándose. El Señor le dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Con otras palabras, digo para aquellos que no son del Señor, que no han acudido con fe y arrepentimiento para que Él pague su deuda. Con otras palabras, el Señor está diciendo, ¿qué pasará con vosotros? ¿Qué pasará con vosotras cuando se encienda lo que dice la Biblia, el lago de fuego y azufre, y seáis echados en ese fuego o echadas en ese fuego como madera seca? Si en el árbol verde está sucediendo estas cosas, en aquel que es el fiador, que no tenía culpa, cuando llevaba la culpa de las personas, sucedió esas cosas, ¿qué no sucederá con vosotros que sois una rama seca? Ciertamente, horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. ¿No fue horrenda cosa para el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz? ¿Qué estaba haciendo sino cayendo en las manos del Dios vivo? Y nuestro Dios es fuego consumidor. Y un último aspecto también de Cristo como fiador, y es que nos dice la Escritura que fue voluntario, que fue sabiendo todo lo que había de suceder y todo lo que había que sucederle, fue voluntariamente al pago. Y eso, digamos, da el modo en que se hizo ese pago. Alguien puede ser un fiador forzado, ¿verdad? Un fiador, hemos dicho, un fiador que no sea apto, el Señor lo era porque no tenía pecado, o un fiador forzado, obligado, pero el Señor fue voluntariamente. Y lo que aquí está profetizado, ¿por qué está profetizado? Esto que está profetizado y que luego se cumplió tan fielmente, ¿por qué está profetizado? ¿Y por qué hay profecía en la Escritura? Y decimos, porque hay primero un plan de Dios. Hay un plan de Dios en la eternidad, en donde estaban todos los detalles de la vida y la muerte de Cristo. Dios quiso revelar algunos de esos detalles y esos detalles después se cumplieron. Ese es el esquema en el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues el Señor, por tanto, desde la eternidad conocía los detalles de lo que le iba a pasar, de todo lo que le iba a pasar. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Pues antes de entrar en el mundo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Fiador voluntario. Y cuando estuvo por aquí,
que en alguna ocasión le dijeron sus discípulos que comiera, él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso rechazó la sugerencia de Pedro: Señor, ten cuidado de ti mismo, que esto no te pase. Por eso rechazó librarse de Judas. Sabía lo que había en el corazón de Judas y le dijo: lo que tienes que hacer, anda, vete y hazlo ya. Por eso fue voluntariamente al huerto, cuando sabía que allí lo podían prender fácilmente. Por eso no quiso que Pedro sacara la espada. Por eso fue ante Pilato y ante los sacerdotes. Así que Cristo quiso ser nuestro fiador voluntario, y su pago fue aceptado por Dios, que honró su sepultura. Este es el mensaje del Evangelio, el sencillo mensaje del Evangelio que hemos de recordar una y otra vez. Los cristianos hemos de recordarlo para bendecir al Señor y para ser agradecidos y para servir al Señor. Y los no cristianos necesitan que se les recuerde, porque es que la situación que tienen es una situación muy lastimosa. Pero hay una cosa más, que el mensaje del Evangelio va unido también al mensaje de sanidad o de santidad por aquellos por los que se paga la fianza. No paga el Señor y nos deja, como podía hacer un fiador cualquiera en el mundo, ¿verdad? Voy al banco, pago la fianza por fulanito y no quiero saber más de ese fulanito. El Señor paga, pero no nos deja en la misma situación en que estábamos antes con nuestros delitos y pecados, porque además de que los perdona, nos da su Santo Espíritu para que vivamos cada vez en más santidad. Dice en la carta a los Efesios que Cristo amó la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para que fuera una Iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que sanos por su vida, sin tener que escondernos, sin vergüenza, sabiendo que ese proceso tiene que darse en todos los creyentes, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuál es el motivo por el que muchos siguen todavía rechazando al Señor Jesucristo? No es la dureza del corazón y un corazón no arrepentido, porque yo no encuentro otra explicación. El que te dice: oye, ¿eres bueno? No soy bueno. ¿Tienes muchos pecados? Bueno, algunos tengo. ¿Sabes los pecados que tienes? Piensa en tu conciencia. Los pecados no solamente de hechos, sino de palabras, de pensamientos, de intenciones, de malos deseos. ¿Cuántos son tus pecados? ¿O es que eres tan bueno o tan buena que no necesitas un médico? Lo que tienes es un corazón duro y no arrepentido, por eso rechazas a Cristo. ¿Cómo alguien puede seguir dudando del amor del Señor? Si el Señor dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Qué significa no acudir a Cristo? Pues significa ni más ni menos que despreciarlo. No hay un terreno neutral. El que no va a Cristo es que lo desprecia, es que lo rechaza, es que no valora la obra de Cristo. No es importante, para mí no es aquello lo que hizo, lo que sufrió, eso no se valora. Y si ya se conoce el Evangelio y la persona sigue rechazando a Cristo, ¿eso no será, digamos, un agravante en su juicio? Sabéis que cuando hay un juicio, el juez puede tener cosas que atenúen el juicio o cosas que agraven el juicio, ¿verdad? Si se hace con alevosía, si se hace con premeditación y alevosía, se comete un delito así, eso es un agravante. Si se hace sin darse cuenta, eso es un atenuante. Pues digo, el que conoce o los que conocen ya el Evangelio, porque lo han oído muchas veces, y sigue rechazando el Evangelio del Señor Jesucristo, no están agravando su condenación. Y los que decimos que somos de Cristo, ¿no es esto suficiente para que nos empeñemos en vivir verdaderamente para el Señor Jesucristo, como tenemos que hacerlo? ¿O seguiremos viviendo cada uno como mejor nos parezca? Primera cosa, voy rápido con la segunda, volvemos a Isaías. Digo que el segundo aspecto importante, primer aspecto para nuestra fe, nuestro consuelo y nuestro ánimo, Cristo es nuestro fiador. Segundo aspecto, la providencia de Dios en Cristo. Providencia de Dios en Cristo. Las personas que vieron morir a Cristo, excepto los suyos, los discípulos, ¿qué pensarían acerca de él? Pues que algo muy gordo tenía que haber hecho cuando estaba allí puesto en una cruz, ¿verdad?
Si estaba muriendo como un impío, como los malhechores, porque sería también un impío. Y si estaba en el centro de los dos, es porque sería peor que los dos. Así que eso es lo que pensarían, ¿verdad? Y las personas y los cristianos también muchas veces juzgamos las cosas por las apariencias externas. Cuando el Señor Jesucristo nos ha dicho en el Evangelio de Juan, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y los cristianos hemos de aprender a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque si mirásemos al Señor Jesucristo colgado en la cruz, sacaríamos una conclusión que no es correcta, ¿verdad? Pues lo mismo puede suceder en nuestras vidas. No sabemos si una gran misericordia de Dios va a venir a continuación de que estemos muy afligidos por el mismo Dios. Y somos propensos a mirar la aflicción y el problema y no a mirar que Dios está detrás de la aflicción y del problema. ¿O es que Dios no estaba aquí detrás del problema cuando Cristo estaba en la cruz o cuando Cristo iba a ser sepultado? Hemos dicho que sí, ¿verdad? Estaba en la cruz, iba a ser sepultado como un impío, pero Dios movió el corazón de las personas para que fuera a la tumba con el rico. Dios honró así al Señor. Y así vemos en la Biblia que Dios ha actuado con frecuencia, ¿verdad? Dejó que en aquella boda de Caná de Galilea se acabara el vino. Eso es un problema en una boda, para transformar el agua en vino. Cuando Lázaro estaba enfermo, se quedó el Señor 2 días más donde estaba para esperar que se muriera. Bueno, pues si Dios honró a Cristo, ¿no puede actuar así también con nosotros? A veces parece que Dios para con los suyos se oculta o se esconde y vemos únicamente lo negativo y dejamos de confiar en Dios, de esperar en Dios. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés, a ver si entendemos esto. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Veis? Es fácil de entender, ¿verdad? El agricultor que llega la época de sembrar y dice, hace mucho viento, el tiempo está malo, sucede esto, no siembra. Y si siembra, y cuando llega el tiempo de la cosecha, dice, está lloviendo, hay nubes, no voy a ir a mojarme, entonces tampoco cosecha. Eso dice Salomón. Pues esto es aplicable a nuestras vidas como cristianos. ¿Qué hemos de sembrar? Decidme vosotros, ¿qué hemos de sembrar? Salió el sembrador a sembrar, ¿qué? La palabra de Dios. Pero el que mira al viento no siembra. Como tengo tantos problemas, como tengo tanto trabajo, como tengo los niños que me ocupan mucho tiempo, eso es mirar al viento, entonces no sembramos. Y si sembramos, como vienen las nubes, como sigo con tantos problemas, entonces nos regamos y no recogeremos. Y el Señor nos dice que solamente con insistencia a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que hemos de aprender a seguir esperando en Dios aun cuando estemos en el peor estado, en la peor condición, tanto individualmente como iglesia local, como la iglesia del Señor en todo el mundo, o como todo el mundo, hemos de seguir esperando y confiando en el Señor. No había ninguna apariencia de que las cosas para el Señor Jesucristo mejoraran, pero mejoraron, ¿verdad? Desde que murió empezaron a mejorar. Así que nosotros, con Job, tendremos que decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y como es Dios, que haga lo que mejor le pareciere. ¿Dios puede cambiar tus planes? Pregunto, ¿puede? Puede, ¿no? Y puede cambiar los planes de otras personas con respecto a ti, incluso si son planes malos o de maldad con respecto a ti, puede hacerlo. ¿Cuándo? Cuando quiera y como quiera. Vamos a leer un pasaje en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Salomón, observando el mundo, escribió entre otras cosas. Eclesiastés 8, 14.
Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Entendemos lo que escribió Salomón, ¿verdad? ¿Es aplicable esto al Señor Jesucristo? Y decimos sí. Salomón, observando el mundo, dijo: veo que hay justos, que le sucede como debía sucederle a los que hacen obras de impíos, y que hay impíos que le sucede como si hicieran obras de justos. Eso es aplicable al Señor Jesucristo. Pero no debe sorprendernos si también nos sucede a nosotros, que los cristianos suframos como si tuviéramos que ser castigados por malas obras, y que los no cristianos disfruten como si tuvieran que ser recompensados por sus buenas obras. Puede sucedernos eso. Y cuando nos suceda eso, evidentemente no tendremos que dudar de Dios, ¿no? No tendremos que dudar de la providencia de Dios. Miremos al Señor Jesucristo, ¿no? Puede suceder que los cristianos estemos afligidos y los impíos tan tranquilos y confiados. Puede suceder que los cristianos estemos frustrados en nuestros planes, no nos salen las cosas como queremos, y que los impíos, pues les salgan todas las cosas bien hacia adelante. Puede suceder que a los cristianos se nos calumnie y se hable mal de nosotros, mientras que los impíos son aplaudidos y exaltados. Y cuando esto suceda, repito, vamos a dudar de Dios. ¿Qué dice Salomón en el versículo que he leído? Pues al principio y al final, lo dice por partida doble. Hay vanidad sobre la tierra, y esto también es vanidad. La tierra, ¿cómo está la tierra? Romanos capítulo 8, versículo 20, veíamos hace algunos domingos. La creación entera está sujetada a vanidad. Así que es por la vanidad de la creación, por la vanidad del mundo, que suceden estas cosas. No hemos de esperar, por tanto, que aquí tengamos, digo, la felicidad completa, ni tampoco la desdicha completa. Dios ha dejado eso así para que nos demos cuenta que tiene que haber otra vida, donde haya una alegría sustancial y donde haya también una miseria sustancial. Y Salomón sigue escribiendo, versículo 16, y dice, Eclesiastés 8, 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Dedicó su corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena, todo lo que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Otra versión dice que él estaba tan enfrascado en conocer la sabiduría y lo que se hacía sobre la tierra, que no descansaba, que no se daba tregua a sus ojos, que él mismo era el que no dormía. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Estaba completamente dedicado a ello. Versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios. Lo que ha dicho antes del impío, que le sucede como si fuera justo y al justo como al impío. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Es decir, por más vueltas que le doy, no consigo encontrar la razón o los motivos como Dios actúa. Eso es lo que está diciendo Salomón. Me pongo a indagar, me pongo a ver las cosas que han sucedido y digo, bueno, a ver si puedo sacar alguna conclusión para saber qué es lo que va a suceder. Es lo que hacemos, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué sabemos que dentro de poco habrá luna llena? Porque decimos, observamos lo que pasó el mes pasado y el otro mes y decimos, cuando sucede esto, después sucederá esto y después. Y Salomón dice, estoy mirando todo lo que hay debajo de la creación a ver si soy capaz de encontrar el modo de proceder de Dios. Versículo 17, por mucho que trabaje el hombre buscándola, esas razones no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. No sabemos cómo Dios hace las cosas, ni sabemos por qué hace las cosas, ni cuándo hace o cuándo deja de hacer las cosas. Pero sí, los cristianos hemos de tener presente que Dios está al mando de todo y está guiando todo. Y eso, en momentos como los de ahora, quizás cueste trabajo, ¿verdad? Siempre cuesta trabajo, pero hemos de no perder eso de vista. Y si queréis, miremos al Señor Jesucristo. Dios estaba al mando de todos. Dios estaba guiando todo, Dios estaba haciendo sus planes y sus consejos. Pues lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿Por qué las piernas del Señor no se partieron cuando se partieron las piernas de los otros?
Porque Dios está al control de todo. Y eso estaba profetizado, ¿verdad? No quebraréis huesos suyos. Y si estaba profetizado es porque estaba planeado. Siempre vuelvo a lo mismo. El plan de Dios se profetiza en parte lo que Él quiere, las cosas que Él quiere son para nosotros y las ocultas son para Él, y se cumple. ¿Por qué al Señor le traspasaron el costado con una lanza y a los otros dos no? Decimos la misma razón. Porque Dios está detrás de todo. Y esto, igual que lo de antes del fiador, tiene que servir para fortalecer nuestra fe. En medio de toda la confusión, en medio de todas las cosas que nos puedan pasar, en medio de todos los desastres. Y ahora hay más desastres en el mundo, ¿verdad? Y no sabemos, algunos pronostican que el desastre va a aumentar mucho. En medio de todas las cosas, hemos de seguir confiando, los cristianos, en que Dios sabe lo que está haciendo. Y que Dios está al mando de todo lo que sucede, y que lo que Dios hace es, en primer lugar, para su propia gloria, en segundo lugar, para bendición de su pueblo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Pues ahora unamos las dos cosas que he estado hablando. Cristo nuestro fiador y la providencia de Dios. En Cristo podemos ver lo que pagó y en Cristo podemos ver la providencia de Dios. Si creemos de antemano en que hubo un plan, si creemos que ese plan se profetizó diciendo se dispuso con los impíos su sepultura, más con el rico fue en su muerte. Si creemos que el Señor vino voluntariamente a hacer su obra. Si creemos que Él sabía desde la eternidad lo que suponía la obra. Si descansamos en que pagó nuestra deuda, eso lo creemos, ¿no? ¿Cómo ahora vamos a dudar cuando tengamos problemas y aflicciones? ¿Vamos a dudar del amor de ese fiador o vamos a dudar de la providencia de Dios? Esa es la lección que hemos de sacar todos. En medio de todos los problemas o menos problemas, ¿cómo vamos a dudar del amor de Cristo, del amor de Dios y de la providencia de Dios? Ambas cosas van unidas y debemos pensar en ellas con frecuencia. El amor de Dios y su providencia. Y hemos de pedir gracia a Dios para tener siempre presente estas cosas. Y cómo no, tendremos que darle también muchas gracias y tendremos que esforzarnos por servir a aquel que así nos amó. Porque el Señor bendiga su palabra en todos nosotros para gloria de su nombre. Que así sea, hermano.